En este 2024 festejamos el bicentenario de la Constitución de 1824, que fue elaborada en ese recinto, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, hace 200 años. Los antecedentes de este importante documento de nuestra historia constitucional se remontan a unos meses antes, cuando los 107 diputados que se reunieron en este recinto tuvieron que llegar a un acuerdo político para saber qué discutirían, qué se iba a incluir en la Constitución. En esos meses, apenas a escasos 2 años en que México había declarado su independencia, el problema que se debatía a nivel político era cómo distribuir los poderes. Y detrás de esta discusión estaban los intereses de muchas provincias que se iban a convertir en territorios y que estos posibles territorios querían gobiernos autónomos, si no es que independientes. Entonces, el gran problema, la gran discusión en este Congreso fue que si bien ya habían descartado que México siguiera siendo un gobierno con una monarquía, lo que se había discutido, lo que se había decidido es que iba a ser una república. La cuestión ahí era cómo se iban a distribuir los poderes en los estados que integraran esa República Federal. Se discutió mucho ese tema y antes de empezar a redactar la Constitución, todos los representantes llegaron a un acuerdo político a principios de 1824 en el que escribieron varios principios que iban a guiar la redacción de la Constitución, entre ellos cómo se iba a dividir el territorio, cómo iba a ser la forma de gobierno, cómo iba a ser la forma de gobierno dentro de los estados, para redactar la Constitución bajo esos principios. Esos principios se plasmaron en un documento el 31 de enero de 1824 que se llamó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. A partir de entonces, los constituyentes tuvieron 8 meses para trabajar en la redacción de los 171 artículos que integraron la Constitución de 1824, que se promulgó el 4 de octubre. Entonces, en este recinto se llegaron a esos acuerdos políticos en los que se discutió sobre todo la necesidad de hablar de los poderes, de los límites y de las facultades que tendrían los estados y el propio gobierno de la nación. Se acordó que la nación se dividiría en 3 poderes para su ejercicio, para el gobierno federal, iba a ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se habló de que la religión católica iba a ser la religión de la nación, la religión oficial. Se discutió la creación de una Suprema Corte de la Nación para ejercer el poder judicial. Y, por supuesto, se creó un poder legislativo que iba a estar integrado por 2 cámaras, la de senadores y la de diputados. La nación se iba a dividir en territorios y en estados, y esos estados se fueron creando a lo largo de ese año de 1824. Entonces, cuando se promulga la Constitución, al mismo tiempo nacen la mayoría de los estados de la federación que integra actualmente nuestro país, con algunas variantes. Estos principios fueron discutidos en este recinto y dentro de estas discusiones destacan 4 diputados que han pasado en nuestra historia como los padres del federalismo o quienes abonaron a esa discusión sobre cómo se iba a organizar el gobierno. Y tuvimos a Valentín Gómez Farías, a Lorenzo de Zavala, a Servando de Teresa de Mier y a Miguel Ramos Arizpe, que han pasado a la historia como los padres de este federalismo y quienes pusieron sobre la mesa de discusión en qué grados iban a ser autónomos estos nuevos estados de la federación. La nación se organizó como una república representativa, popular y federal, y a partir de entonces estos principios han sido retomados y han estado presentes en la evolución de nuestra historia constitucional. México ha tenido varios documentos constitucionales, se cuentan 7, pero los principales han sido esta Constitución de 1824, ya que México se había declarado independiente, la Constitución de 1857 de la época de Juárez, y la Constitución de 1917, la que actualmente nos rige. Estas 3 constituciones han incluido estos principios básicos. Primero, la independencia, decir que la nación mexicana era libre e independiente. Recuerden que para 1824 teníamos apenas un poco más de 2 años que se había declarado la independencia, y entonces era necesario reforzar esta declaración de México como país independiente, sobre todo porque España no había reconocido esta independencia de sus colonias. El principio de la soberanía nacional, que era también fundamental en ese entonces para presentarse al mundo como una nación soberana y con una forma de gobierno y con autodeterminación, la facultad de autodeterminación.
que esta república iba a estar integrada por estados independientes, libres y soberanos. Pues se promulga esta primera Constitución de México como país independiente el 4 de octubre de 1824, que lleva por nombre Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo Congreso Constituyente, que sesionó en este recinto y que promulgó esa Constitución, cerró sus sesiones en diciembre de ese año, después de haber declarado la validez de la elección del primer presidente que tuvo nuestro país, que fue Guadalupe Victoria, y haber estado presente en la ceremonia de juramento de este cargo por este militar. La historia constitucional la pueden revisar aquí, en este Museo de las Constituciones de la UNAM, para que vean cómo ha sido esta evolución constitucional a lo largo de nuestra historia, que remata con la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, y la que se incluye esta carta tan amplia de derechos que ampara nuestra Constitución.